Esta mañana vamos a platicar de un mensaje que está en un pasaje. Vamos a estar solo ahí en ese pasaje, que es el libro de Josué, en el capítulo 1. Hemos hablado de esto en algunos otros mensajes como parte de la estructura tal vez de otra enseñanza, pero hoy quiero detenerme específicamente ahí. Solo vamos a platicar un momentito antes de ir ahí a Josué. Vamos a platicar un poco de Números 14, que también tiene una serie de elementos que hablan del contexto. Números 13 y 14, que hablan del contexto de ese llamado de Dios a Josué en el libro en el libro de Josué. Hay una situación con la historia de Israel, más bien dicho, empezando con la historia de Dios. Dios siempre llevó a cabo o ha llevado a cabo su obra a través de personas que Él ha llamado y personas que han tenido ciertas características que han estado dispuestos a obedecerle y a seguirle. O sea, Josué es uno de ellos. Y claro, hay algunos personajes que han sido trascendentes dentro de la historia bíblica, o sea, han estado en momentos especiales del proceso de Dios hacia crear un pueblo y después crear un pueblo y atrayendo también a los gentiles a través de Cristo. Vemos dentro de los principales personajes el caso de Noé, que fue utilizado para construir un arca en un plan de renovar prácticamente la tierra. Después vemos el llamado de un Abraham, que Dios lo saca de tierra pagana y lo lleva a un lugar donde no había nada, pero el propósito es empezar a construir prácticamente una nación y una descendencia a través de Abraham. Pues después de ello vemos también precisamente el caso de Moisés, que es traído del desierto después de 40 años de estar ahí para sacar a su pueblo de Israel, y es el que se encarga de llevarlos por 40 años a través del desierto para construir la nación de Israel. O sea, cada quien tiene un punto perfecto dentro del plan divino, y el que sigue en esa revelación es precisamente Josué. Josué era un joven esclavo en Egipto. Esa es su historia. Su nombre es muy interesante porque Josué significa Jehová salva, y es el equivalente de la palabra griega de Jesús, que también quiere decir Jesús salva. O sea, en la versión hebrea de Jesús es Josué, quiere decir Dios salva. Y este varón se crió prácticamente en Israel durante muchos años bajo el yugo de la esclavitud de los egipcios, y fue alguien que vivió muy de cerca todo el proceso del éxodo, y fue prácticamente el que acompañó más de cerca a Moisés dentro de todo lo que era su comunión con Dios y toda la voluntad de Dios a través de todo el camino en el desierto. O sea, que alguien que tuvo una preparación de 40 años prácticamente, y finalmente cuando el hombre ya tiene 80, imagínense, para Dios no hay edades ni nunca es tarde. Cuando el hombre tiene 80 años de edad es cuando Dios lo llama, y es cuando se presenta esa situación que vamos a leer en el libro de Josué. Es interesante porque hay una coincidencia de las edades en que Dios llama, y estos eran hombres ya muy maduros, pero Dios tenía un plan y Dios tenía toda la fuerza para ellos para poder desarrollar a lo que Dios los había llamado. Josué había vivido de cerca con Moisés, había estado en el monte con él, había peleado las batallas de Israel en el desierto. O sea, alguien que traía una vivencia directa de quién era Dios, pero bajo el mando, bajo el liderazgo, y alguien que siempre respetó, que en este caso fue Moisés. Esa es otra de las lecciones. ¿Por qué? Porque la lección que Dios nos da con esto también es que no se puede ser líder si no se ha sabido estar bajo el mando de un líder. Ese es el punto de acá. Ahora, en Josué capítulo 1, verso 5, vamos a tener el versículo llave de nuestro mensaje. El Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora, pensemos un momentito, mire qué tremendo es. ¿Cuál era la responsabilidad de Moisés?
La responsabilidad de Moisés fue sacar a Israel de Egipto y llevarlos a las puertas de la tierra prometida. Todos sabemos que Dios no le dejó entrar a él, por eso designó a Josué. Pero ahora le entrega a Josué una generación nueva. ¿Se acuerda usted que la generación que había salido de Egipto por su misma incredulidad había muerto en el desierto? Le entrega una generación de jóvenes, lo pone enfrente de la tierra prometida y él era el encargado de hacer realidad la promesa que cientos de años antes Dios le había dado a su siervo Abraham. Dios llevó un día a Abraham a un monte y le enseñó la tierra prometida y le dijo: esta tierra entregaré a tu descendencia. Y claro, Abraham nunca vio eso, ni siquiera Moisés, pero prácticamente Josué es el encargado de entrar y cumplir con la palabra de Dios en la entrega de la tierra prometida. Entonces ahí nos situamos en el contexto de toda la historia bíblica. Ya después de Josué se levantan los jueces, después los profetas, después los reyes, etcétera, dentro de toda la historia de Israel. Pero él es el eslabón entre la salida de esclavitud, la conquista de la tierra prometida y ya la próxima instauración de lo que iba a ser el reino de Israel. Entonces ese es el punto de Dios acá. Ahora, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y aquí hay un tema bien interesante. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo quiero que usted piense por un momentito. Imagínese un Dios que te diga: estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces es lógico que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Amén. Y lo maravilloso de esta palabra es que ese Dios no es solo el Dios de Josué, es el Dios de cada uno de nosotros hoy aquí. O sea que esta palabra es para todos nosotros. Ahora, viene, ¿y de dónde viene esa escogencia de Dios? Es importante hablar de eso. Cuando Moisés estaba próximo ya a entrar a la tierra prometida, imagínense, esto fue a los 2 años de haber salido de Egipto. Sin embargo, entraron a los 40 años. ¿Por qué? Porque esos 38 fue la dilatación que ellos tuvieron por su misma incredulidad. Porque es importante entender, el plan de Dios es sacarlos de Egipto para meterlos a la tierra prometida. Pero son ellos los que no quisieron entrar. Entonces Dios tuvo que quitar aquella descendencia, levantar una nueva generación que sí quería y con ellos entrar a poseer lo que les había dado. Y esas son cosas bien interesantes. Ahora, viene Moisés y comisiona un príncipe en cada tribu. Escoge 12 príncipes y los manda durante 40 días a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Y aquellos hombres van y regresan y empiezan a rendir su informe. Dentro de estos hombres habían 2. Uno era Josué y el otro era Caleb. Son 2 personajes de los 12 príncipes y todos dan un reporte negativo. O sea, mire si es cierto, hay una tierra, fluye leche y miel, aquí están las ubotas que se dan ahí, todo, pero no podemos entrar. ¿Por qué? Porque hay ciudades amuralladas, ahí hay gigantes, nosotros somos como cualquier animalito delante de ellos, o sea, no podemos entrar. La conclusión fue: no podemos. Y la reacción del pueblo cuando ellos dan ese reporte es que se ponen a llorar y a quejarse contra Dios. ¿Para qué nos trajo aquí? ¿Para que nos muramos? ¿Para que nos maten? Y hasta toman una decisión, dicen: mejor nos regresamos a Egipto. Ese es todo el mundo de esta gente. Pero Caleb y Josué tuvieron un corazón diferente. Dice en Números 14:6: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Recordemos que la ruptura de vestidos era un símbolo de que me dolía mucho algo que he oído o he visto. O sea, rasgaron sus vestidos
y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y oiga, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y hermano, aquí tengo el punto central del mensaje. O sea, todos habían, los 10, 12, habían visto la tierra prometida. Los 12 habían visto que era una tierra buena en gran manera, que era una tierra que fluye leche y miel, todo. Pero la perspectiva de quién era Dios para cada uno de ellos es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque los otros 10, habiendo visto la bendición de la tierra, se ven a ellos y dicen: no podemos. Hay gigantes, hay ciudades amuralladas, nosotros no podemos echar ahí. Y entonces la reacción es: ¿para qué nos trajo Dios aquí? Mejor nos regresamos. Estos dos tienen un corazón diferente. Entienden que no son ellos, entienden que es Dios. Por eso dice: si el Señor, si Jehová se agradare de nosotros, Él, oiga bien, Él nos llevará y nos la entregará. O sea, el éxito o el fracaso de la vida cristiana depende exactamente que podamos ver esa diferencia. La diferencia entre mi propia fuerza y la diferencia de Dios que me ha llamado. ¿Entienden esto de aquí? Entonces, la única diferencia, ellos habían visto lo mismo, y la única diferencia es: miren, si es cierto, es una tierra que fluye leche y miel, es buena en gran manera. Si Jehová se agradare, Él nos va a llevar y Él nos la va a entregar. Fíjense bien la diferencia entre cómo miraban unos y miraban los otros. Y dice en el verso 9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Hermano, cuando nosotros no queremos o no creemos que Dios nos quiere bendecir, estamos siendo rebeldes con Dios. Mire, la gente no lo entiende, pero la incredulidad es rebeldía contra Dios. Y déjeme decirle, a veces toma manifestaciones religiosas. ¿Por qué? Porque mucha de la religión de la gente son expresiones de incredulidad, ¿saben ustedes? Por eso cuando la gente es que la fe, ¿cuál fe? Tal vez es Bush, que se llama la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen lo hacen para que Dios nos perdone, para comprar el perdón de Dios, ¿sí o no? Y entonces la cruz, ¿qué? Y la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué? Podemos nosotros añadirle algo a Él. De nos sirve de algo a nosotros querer llevar la cruz con Él también. O sea, al final se vuelven manifestaciones de incredulidad, no de fe. ¿Correcto? Los que se laceran y se pegan y: es que estoy sufriendo con Cristo. ¿Será que Cristo necesita que usted sufra con Él y se ponga una corona de espinas igual que Él? O sea, todo esto están viendo la misma perspectiva, pero no están confiando en Dios. Y al final lo que está volviendo es rebeldía contra Dios. Entonces, Caleb y Josué lo entendieron. Dice: es Dios el que, si se agrada, nos va a meter y nos va a entregar esa tierra. No sean rebeldes a Dios. Ni temáis al pueblo de esta tierra. Aquí hay otro tema. Cuando tenemos temor de cosas afuera de nuestra vida, de alguna manera es una expresión de incredulidad. ¿Sabía usted eso también? Porque no estamos confiando en Dios. ¿Qué era lo que estos tenían? No entro, no obedezco, que Dios me dijo que esa tierra es mía, que entre y la posea, porque simplemente tengo miedo y estoy viendo ahí y yo no puedo. ¿Me entienden todas las características que tenemos acá? Y le dice: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Y oiga eso: su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cuántos entendemos el alcance de esto? Ahora,
ese corazón que entiende que por grande que sea el enemigo, su Dios es más grande, que entiende que es Dios el que lo está mandando y es Dios el que lo va a tener en ese lugar y le va a entregar esa tierra. Ese es el corazón que Dios estaba viendo. Amén. Y es por eso que Dios escoge a Caleb y Josué, y son los únicos dos que no murieron de toda esa generación de incredulidad. El Señor en este mismo pasaje dice: por cuanto son rebeldes y dicen esto y no me creen, pues que sea así como creen, pues que se queden muertos en el desierto. Y se murieron en el desierto y no entraron. Dice en 1 Corintios también que toda aquella generación no entró por su incredulidad. O sea, la puerta estaba abierta, ahí estaba la entrada al trono de Dios, ahí estaba la entrada a la tierra prometida, pero no quisieron entrar. Amén. Entonces Dios va a trabajar, volviendo a nuestro punto, Dios va a trabajar con aquel que esté dispuesto a creerle, que esté dispuesto a confiar en él, y óigame, que esté dispuesto a pelear por él. Ahí está el punto de esto. ¿Por qué? Porque Caleb y Josué, siendo los únicos que tuvieron esa visión, son los únicos dos que entraron a poseer la tierra de toda aquella generación. Imagínense eso. Y Josué fue el que Dios escogió para que fuera el sucesor de Moisés y para que fuera el encargado de dirigir toda la conquista de la tierra prometida. Ahora, esto es un texto donde está el punto de lo que vamos a estudiar en el capítulo 1 de Josué. O sea, todo esto que le dije es la base para entender cuál es la relación de Dios con Josué en el libro de Josué y cuál es el encargo cuando está a las puertas de una gran empresa que es conquistar la tierra prometida. Dios no puede enfrentar una obra grande con hombres incrédulos o con hombres que no confían en él, ¿me entiende? Por eso no le servían todos los demás, le servía a aquel, nada más. Dice Josué capítulo 1, verso 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés. Ahora ya viene a hablar con Josué. Y es interesante porque si usted ve en todo el Pentateuco, especialmente desde Éxodo, usted no ve a Dios hablar con Josué, ve a Dios hablar con Moisés. Amén. Pero ahora entregó otra etapa. Ahora va a hablar Dios con Josué. Y otro elemento, otra gran lección aquí es esta: Dios no depende de los muertos. ¿Cuándo vamos a entender eso como iglesia de Dios? ¿Me entienden? A Dios no, hermano, miren a Moisés, pónganlo ahí a un altar y vayan y pídanle para que los ayude. Jamás. Es más, la palabra de Dios dice que a Moisés Dios lo enterró cuando murió y no dejó que vieran dónde para que no lo hicieran ídolo. ¿Entiendes? Y para Dios ya pasó que Moisés fue mi siervo y hasta conmigo, pero hasta aquí. Ahorita es Josué. Amén. Mire lo que dice, verso 2. Habló Dios con Josué diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Sí, ya, se terminó la era de Moisés. Ahora pues, y aquí están los dos puntos del mensaje: levántate y pasa. Mire, son dos palabritas sencillitas que parecieran no tener mayor trascendencia, pero que son la clave del éxito de caminar con Dios. Levántate y pasa. Eso fue todo lo que le dijo. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y aquí hay otro tema, verso 3. Yo os he entregado. Hermano, pregunto: cuando Dios está hablando con Josué del otro lado del Jordán,
porque la tierra estaba a este lado y aquí estaba el Jordán y ellos estaban todavía aquí. Les habla en términos de yo les he entregado. No les habla en términos de vayan y probemos a ver pues si se puede. Correcto. Para Dios es algo hecho. Yo les entregué. ¿Por qué? Porque había empeñado su palabra. Mira, Abraham, toda esa tierra que miras la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y antes de morir Moisés lo subió al monte y le mostró: esta es la tierra que yo le había dicho a Abraham. Ahora la van a echar a poseer los hijos de Israel. Hermano, Dios es un Dios que cuando manda algo es porque Él está en el asunto. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Levántate y pasa, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es una forma bien fuerte de decir: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Fíjense cómo delimita una cosa interesante. El Líbano es la parte más de arriba, el gran mar es el Mediterráneo, y la parte donde viene el río Éufrates era hasta la parte de arriba en el norte. O sea, les está diciendo de una vez: lo que yo les entrego, pero tienen que pasar, levantarse, pasar y poseer. Ese era el punto de aquí. Y le vuelve, aquí está el versículo que habíamos leído: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire, me voy a detener aquí porque esta es solo la primera parte del pasaje, pero hay varias cosas que quiero comentarle de esto. Primero, él recibe una orden muy específica: levántate y pasa. ¿Para qué? Para que poseas y le entregues esta tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Era claro lo que tenía que hacer Josué. Amén. Levántate y pasa. ¿Qué había pasado 40 o 38 años antes a las puertas de entrada? ¿Qué les había dicho Dios? Les había dicho: levántese y pasen, y yo les he entregado. ¿Y entraron y poseyeron? No. O sea, lo que quiero que note es: si a veces la bendición de Dios no está en el tamaño que quisiéramos en nuestras vidas, la pregunta es si nosotros estamos levantándonos, estamos pasando para que Dios nos entregue esa bendición. Amén. Ahora, Él ordena: levántate y pasa. Retira la tierra que yo les doy. No la tierra que voy a probar a darles, que a ver si se puede, que yo sé que hay gigantes. No. Lo otro es, les recuerda que se las ha entregado según lo que le dijo a Moisés. Recuérdense que Dios trabaja con su palabra y va cumpliendo cuando nosotros creemos en esa palabra. Es la forma como Dios trabaja. Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué era tan importante esto? Aquí hay algo que quiero que medite conmigo un momentito. En esos 38 años, ¿ya no había gigantes en la tierra o seguían ahí, hermano? Seguían ahí. En esos 38 años, ¿ya no había ciudades amuralladas o ahí estaban las ciudades amuralladas? O sea, Dios no cambió las circunstancias. Lo que aquellos fueron y vieron años atrás y reportaron, ahí estaba. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue el corazón de los que vienen ahora. ¿Ya se dio cuenta? O sea que el problema no está en qué es lo que tenemos que conquistar, sino el problema está en el corazón con que estemos dispuestos a conquistar. Son dos cosas diferentes, ¿o no? O sea, la situación, me imagino, mire, 38 años después,
En los pueblos estaban donde mismo, los gigantes estaban donde mismo, no había cambiado nada. Dios no trajo una nueva generación y le dijo, va pues mira, como tuvieron miedo hace años de los gigantes y ahora ya no están. No, ahí están. Pero cuando le dice nadie te podrá hacer frente, lo que le está diciendo es ni gigantes ni ciudades amuralladas. ¿Me explico eso? Ni gigantes ni ciudades. Aquí el problema no es qué tan grande es el enemigo. El problema es si tú estás dispuesto a creer que yo estoy contigo, que nadie te podrá hacer frente, que no te dejaré, no te desampararé, y levántate y pasa, porque yo te he entregado. ¿Cuántos entendemos todo el paquete ya completo? El otro elemento, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. La conquista llevó 30, 40 años. No fue una cosa de un día a otro. Y fueron reino tras reino tras reino. No me acuerdo, 40 y pico de reyes y reinos. O sea, fue una entrega gradual. Y quedaron algunos horitos que no. Pero porque ellos tuvieron la culpa de no haberlos conquistado. Amén. Y por eso ahí va a ver el versículo con que termino todo el tema que estamos viendo esta mañana. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo le pregunto, ¿Josué había aprendido a conocer a un Dios que estaba con Moisés? ¿Lo había visto, no? Un Dios que le hablaba cara a cara a Moisés. Entonces le dice, como estuve con Moisés, ahora estaré contigo. Y la pregunta aquí, mi amado, es, ¿podemos nosotros como cristianos el día de hoy creer y confiar que como Dios estuvo con David, Dios estuvo con Pablo, Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué, así está con nosotros o no? Dentro de las últimas palabras de Jesús en esta tierra fue, no los dejaré ni los desampararé nunca. Amén. Sé que la promesa está viva, la promesa sigue ahí, y nosotros somos los que tenemos que creer, levantarnos y pasar. Eso significa ir hacia adelante. Amén. Bueno, ya me entendió todo eso. Ahora vamos con los requerimientos de Dios. Ya está la promesa, ya está la experiencia, está enfrente ya de la ciudad, de la tierra prometida, todo está listo. Pero ahora vienen los requerimientos. ¿Va a pedirle Dios al hombre ciertas cosas? Sí. Y ahorita las vamos a ver. Atención. Verso 6. Esfuérzate. Ese es el primer requerimiento. Esfuérzate. Hermano, la vida cristiana es fácil. No, mire qué fácil. Viera yo cómo, mire, mi cuerpo está hecho para orar, para ayunar, ¿será así? Hasta a veces leemos la Biblia y se nos cruzan las letras, o no entiendo, mejor ya no la leo. Esfuérzate. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. Amén. ¿Qué significa esforzarse? Si yo le digo a usted, mire hermano, dame un favor, jálese unas 10 días juntas, ¿usted tiene que hacer un esfuerzo para eso, no? O lo levanta así como un dedo, como que es Hulk. No, tiene que hacer un esfuerzo. Y lo primero que le pidieron a Josué es, Josué, esfuérzate. Eso fue lo primero. La otra, sé valiente. ¿Por qué requería de ser valiente? Porque siempre tenemos un choque, toda la vida hay un conflicto entre lo que vemos y lo que creemos. ¿Es cierto o no es cierto? Y muchas veces nuestra vida se guía por lo que vemos, no por lo que creemos. Si a usted se le apareciera Dios hoy y le dijera, como le dijo a Abraham, estando cómodamente en Ur de los Caldeos, una gran ciudad, en su casa con todas sus comodidades y sirvientes y todo, y viniera Dios y le dijera, vete a una tierra que no conoces y que yo te la mostraré. ¿Y qué es lo que tenía Ur enfrente? Desierto.
Usted sería capaz, hermano, de agarrar, como decimos en buen chapín, todos sus tapalcates y salir hacia una tierra sin saber a dónde va. ¿Seríamos capaces? ¿O eso produce miedo? Eso produce miedo, hermano. Es natural. Pero ser valiente tenía que ser un requerimiento, porque vas a ver a los gigantes que viste hace 38 años y ahí van a estar las mismas ciudades amuralladas de hace 38 años. Pero tú has creído que si me agradaren, entrarán y poseerán. ¿Entiende el conflicto entre lo que veo y lo que creo? Hermano, si nosotros caemos en solamente vivir por todas las situaciones de lo que está pasando a nuestro alrededor, todos los días muertos y esto y lo otro, mejor nos quedamos en casa y no salimos. Y entonces vamos a estar con miedo que tiemble y se caiga en la casa. ¿Cierto o no? O sea, esfuérzate y sé valiente. Son dos elementos indispensables. Sin esto no iba a levantarse, iba a pasar y iba a entrar a pelear. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora, mire, qué bonito hubiera sido, bueno, vamos a la tierra, qué bonita está, y ya solo es de entrar y poseer. No, había enemigos, había gigantes, había ciudades, les iban a hacer guerra. O sea, el enemigo que encontraron iba a decir, ay, uy, ya vinieron, entonces ahí están las cosas. Y eso es lo que a veces nos hace fracasar en la vida cristiana, que no aprendemos a pelear las batallas en el espíritu. ¿Me entiende el punto de esto? Y le dice, oiga, verso 7, nuevamente los dos requerimientos, solo que le va a agregar una palabrita. Oiga, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Oiga, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, vas a tener que ser valiente para enfrentar eso. No es así de fácil. ¿Usted cree que cuando Jesús les dijo a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, usted cree que ellos no tenían miedo? De hecho, se quedaron en Jerusalén, no quisieron salir. Tuvo que venir una persecución y un sacudión a la iglesia para que todos salieran a predicar, porque no querían, estaban cómodos ahí. Y aún en Jerusalén había habido persecución. O sea, esfuérzate y sé valiente. Es algo que habla de la personalidad que Dios espera de nosotros cuando nosotros verdaderamente confiamos en Dios. Porque no es una valentía propia, no es, mire, es que yo soy muy machito. No, es porque yo confío que me dijo, no te dejaré ni te desampararé, y nadie te podrá hacer frente, y estaré contigo como estuve con Moisés. Ese era el motor de la valentía de Josué. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué Josué era valiente? Que alguien hubiera venido, mire usted, sí que qué machito, ¿ven? Ni los gigantes le dan miedo. Pues mira que sí me dan. Pero cuando me recuerda que el más grande que puedo encontrar me dijo, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ese día levanto el pecho y soy valiente. ¿Entiende la gran diferencia de esto, hermano? Eso es entender eso. Aquellos sabían esas verdades, pero no tuvieron confianza. Por eso se quedaron en el desierto, hermano. La diferencia entre el cristiano que se queda en el desierto y el que entra y conquista es esta la clave. Ahí está toda la clave, ¿ves? Pareciera chiquito, pero es trascendente, hermano. Esfuérzate y sé muy valiente, y aquí ya va a agregar otro elemento, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, ¿dónde empieza el principio del sustento de toda vida de éxito en Dios? En cuidar
de poner por obra su palabra. Ahí está todo. Ahí está todo. O sea, todo está basado en cuidar de poner por obra la ley del Señor. Y le voy a decir, aquí hay una fraseología que es muy interesante, cuando le dice cuidar de hacer. Esto se refiere a tener delicadeza, tener mucho cuidado en obedecer a Dios. Ese es el punto. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y oiga, esto también es importante. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, los mandamientos de Dios son claros, es un camino. ¿Qué sucede si yo voy en una carretera y empiezo a salirme? ¿No le ha pasado? Se empieza a salir. O sea, ¿dónde va a ir a parar a la cuneta? Entonces le dice, tienes que cuidar de guardar conforme a la palabra, pero no apartarte ni a diestra ni a siniestra de ella. Estamos viendo los encargos que Dios le da a Josué. Ahora, ¿qué es lo que va a obtener con esto Josué? Mire, aquí hay una palabra que es ¿para qué? Ese es el conector en el versículo. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea que si tú eres valiente, esforzado, cuidas la palabra, no te apartas de ella, ¿a dónde de ese camino? Para que seas bendecido, prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí quiero hacerle una pregunta. Cambie usted el sentido de cualquier cosa de estas y la persona ya no va a ser prosperada en todas las cosas. ¿Qué pasa? La persona viene aquí, pero se apartó a derecha o a izquierda, ya no llega a la bendición de lo que Dios quiere en su vida. O sea, está bien claro, son estructuras claras de Dios hablándole a Josué. Pero por eso hablé en el principio, Dios no se lo iba a decir a los incrédulos que dijeron, no, mire usted, mejor regresémonos a Egipto, ya estábamos mejor, ¿para qué nos trajo Dios? A eso no les iba a hablar. Le habla a alguien que está dispuesto a obedecer, a alguien que está dispuesto a confiar, a creer. A ese es al que le habla. Amén. Mire, hace unos días oí un mensaje del doctor Charles Stanley y me dijo mucho. Decía, ¿Dios habla o no habla? Sí habla, pero ¿con quién habla? Con el que le quiere escuchar. O sea, el que no le quiere escuchar no le va a hablar, no va a perder el tiempo. Entonces, esto se lo está diciendo a alguien que estaba dispuesto a caminar con Dios. Por eso le dice, levántate y pasa. Tú entregarás esto, pero esfuérzate y sé valiente y cuídate de guardar todo lo que aquí está. No te vayas a apartar ni a derecha ni a izquierda, porque entonces vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Amén. Y solo me voy a adelantar un momentito y le pregunto, ¿y fue prosperado en todo lo que emprendió Josué? Sí, totalmente. ¿Israel entró a poseer? Sí, totalmente. Hay un versículo al final, se lo voy a adelantar de una vez, aunque lo vamos a tomar, pero dice Josué 21:45, oiga esto: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Mire qué tremendo esto, hermano. O sea, no faltó una sola vez. Nadie podía decir, Señor, mira, aquí te faltó esta promesa. No, dice que no faltó una sola, que todo se cumplió. Pero aquí vengo otra vez de regreso a donde estamos en el tema, mi amada. Y fue mágico. Ya estamos aquí a la puerta, ahora métenos cargados. O tuvo que haber, esfuérzate, sé valiente, cuida de guardar la palabra, no te apartes a derecha y izquierda, porque si haces esto, todo te va a ser prosperado. Y lo hizo, sí lo hizo. ¿Metió la pata?
la metió por lo menos un par de veces con los gabaonitas y con lo de Jai. O sea que tampoco le tapa que hubo errores de él, pero al final se cumplió lo que Dios había prometido, ¿no? Ahora, eso de que se cumplió hasta la última palabra, ¿tenía que esperar esos 38 años o se pudo haber cumplido 38 años antes si ellos hubieran tenido el mismo corazón de Caleb y Josué y hubieran dicho sí podemos, porque si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a meter y nos lo va a entregar? ¿Se podía o no? Entonces, ¿qué retrasó? Retrasó la incredulidad del hombre, punto uno. Y segundo, y todos aquellos al fin se beneficiaron de la fe de Josué y entraron y poseyeron. No, se quedaron tirados en el desierto. O sea que tu fe es personal con Dios. Dios no tiene nietos. No puedes andar, como mi abuelita, como tenía fe, entonces nosotros somos bendecidos. No, no es así la cosa, es personal. Amén. Es personal. Entonces vamos construyendo, es un rompecabezas. Ya vimos todo el contexto, ya vimos por qué Dios le habla a Josué, ya vimos dónde empalma a Josué dentro de toda la revelación de la historia de Israel. Ahora estamos viendo cuáles son los requisitos que Dios le da a Josué para llevar a cabo esa gran empresa. Vean lo que dice el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí quiero pensar un momentito eso. ¿Qué significa la palabra nunca, hermano? Los domingos no se apartará de tu boca la palabra de la ley. ¿Será así? ¿O nunca es siempre? Amén. Ahora, ¿por qué de tu boca? Quiero que piense un poquito en eso. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué era lo que oían los generales? ¿Qué era lo que oía el pueblo? ¿De qué estaban pendientes en una empresa tan difícil, tan tremenda como enfrentar ciudades amuralladas y gigantes? ¿Qué era lo que estaban oyendo? ¿Qué decía el general? Se da cuenta de nuestra responsabilidad como cristianos. Cuando nosotros los cristianos abrimos la boca como cualquier incrédulo, la gente no va a querer el Cristo que tú tienes. ¿Es cierto o no es cierto? Pero cuando te oyen hablar de la palabra de Dios en tu boca y saben que es tu vida y que hay un respaldo, la gente va a querer de eso. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Si a persona le dice nunca se va a apartar de tu boca, que cada vez que vengan los soldados a darte un informe, cada vez que mires una situación, lo que va a salir de tu boca va a ser mi palabra, va a ser mi promesa. Que mire, general, que los gigantones están muy grandes. Sí, pero él dijo que si no nos apartábamos los de la derecha y la izquierda, seríamos prosperados en lo que emprendamos. Que no mire, general, que la gran muralla es y cómo la vamos a botar. Pues no sé, pero él dijo, yo se las voy a entregar. ¿Entiende el punto de esto, mi hermano? Y le digo, estamos tomando un pasaje concreto de una situación concreta, pero yo lo que le quiero invitar es que lo traiga a su vida el día de hoy, en Guatemala. O sea, cuando usted enfrenta las situaciones, las circunstancias de la vida, ¿cómo las enfrenta? Porque le voy a decir, todos tenemos gigantes contra los cuales pelear toda la vida en nuestra vida. ¿Es cierto o no? Que ya no es un Goliat como el que vio David. Mira, el caso de David es exacto lo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que salió de la boca de David delante del gigante? Cuando el gigante lo empezó a maldecir, dice la escritura, por sus dioses. ¿Qué fue lo que le contestó a David? Tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con escudo, pues yo vengo aquí en nombre de Jehová de los ejércitos, el cual nos entregará hoy a ustedes. Amén. Y yo te voy a cortar la cabeza, digo una vez, díganme. O sea, no se apartará de tu boca. Tu hablar tiene muchas influencias, no solo a tu alrededor, sino hacia ti mismo.
Imagínense usted en la mañana levantarse, ay, qué día, hoy sí me levanté con el pie izquierdo. Hoy hasta un chucho se me va a cruzar allá a saber qué. Es que qué día, mire, ahorita solo de la vuelta en la esquina y va a ver, mire, ahí no pasa nadie en carro. Ya solo con eso ya ató su boca a lo que va a tener en su día. ¿Cierto o no es cierto? Entonces le dice, mira, no se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice este libro? Dice, este es el día que hizo Jehová y me alegraré y me gozaré en él. Dice, tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad para siempre. Y viene tu alma y se revuelve y dice, sí, pero mira cómo está la cosa allá adelante. Sí, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No pone usted en orden así las cosas. Y eso es lo que le están diciendo. No se aparte de tu boca ese, sino de día y de noche meditarás en él. Hermano, aquí hay una gran pregunta, yo siempre la planteo. ¿Tu bendición es del tamaño de tu tiempo en la palabra de Dios? O sea, usted quiere preguntar, cualquier persona, mire, es que todo me ha salido en la patada. ¿Cuánto tiempo le está dedicando a meditar en la palabra de Dios? Es que son puntos que Dios estableció claramente, hermano. Miren las armas que le está dando a Josué. Interesante, veamos ahorita rápido eso. ¿Qué le está diciendo a Josué? Te deberás levantar a las 5 de la mañana y entrenar 2 horas con la lanza y la espada, y otras 2 horas estudiar estrategia militar, y otras 2 horas van a correr para estar en forma, y así vas a poder conquistar. Esa sería lo que le dijo Dios a Josué. No, le dice, mira, Josué, ven para acá, esfuérzate, sé valiente, cuida de poner por obra mi palabra, y cuidado que apartas a derecha o izquierda, y en tu boca nunca se va a apartar, y vas a estar siempre meditando de día y de noche en ella. ¿Es clara la instrucción o no es clara, hermano? Tenía esto que ver con instrucciones militares. Es que, mire, ¿quién era el que iba a dar la victoria? Dios. Por eso cuando vino el primer plan de Dios para la primera gran ciudad que era Jericó, los planes no fueron militares. Mira, Josué, vas a ir y vas a dar vueltas a la ciudad 6 días. Y nadie va a hacer bulla, nadie va a decir nada. Solo van a ir ahí cargando sus lanzas y todo y se regresan al campamento. 6 días. El séptimo van a dar 7 vueltas. Y hasta que terminen la última vuelta, el séptimo día, entonces van a gritar y va a sonar trompeta. Esto tenía algo militar, hermano. Esos son los planes de Dios. Ahora, ¿estaba un Josué listo para obedecer algo como esto? Sí estaba listo. ¿Por qué? Porque su corazón confiaba en Dios. Porque había entendido que era Dios el que les lo iba a entregar, y porque no se iba a apartar de los mandamientos de Dios ni a derecha ni a izquierda. Y mire, yo me imagino haber tenido oposición los generales, pero mira, Josué, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es debilidad. Nos van a ver dando vueltas, van a decir, estos pobres creen que con dar vueltas se van a caer los muros. Sí, así es, porque Dios estaba en el asunto. Miren, hay una película que he visto varias veces y a veces se lo comento ahí, Battleship. En Battleship hay una persona en la película que es la parte más negativa que usted se puede imaginar. Ustedes están en la guerra y todo es, eso no se puede, eso no podemos. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Toda la película se pasa al hombre diciendo no se puede. Y siempre en la vida vamos a tener gente así, hermano. Gente que va a decir que usted es fanático, que está loco, que ahí usted cree. Sí, pero si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará y Él nos lo entregará.
¿Cuántos entendemos eso, hermano? Ay, sí, hermano, que me lleve cargado. Esfuérzate, sé valiente, cuida de guardar su palabra, no te apartes a derecha ni a izquierda, no se aparte de tu boca la palabra y medítala de día y de noche. Pues esa es la parte que nos toca hacer. Y oiga, ¿cómo termina eso? De día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ah, no, mires que a mí esto no me gusta, que no, aquí dice todo. Amén. ¿Y qué va a pasar? Segunda vez que se lo dice. Porque entonces, esa es la causa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, si usted llega donde el doctor y le dice, mire, los colesteroles están hasta arriba, la presión está hasta arriba, el azúcar está hasta arriba, pesa 40 libras más de lo que debiera de pesar, el doctor le va a preguntar a usted qué está haciendo para estar tan mal, o él ya sabe. Mire, usted le puedo anticipar, ni hace ejercicio, no come sano, no duerme bien. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, de ver cómo está, él puede saber qué es lo que está haciendo mal usted. ¿Es cierto o no? Igualmente, si en tu vida no prospera tu camino y no te sale todo bien, dale vuelta para atrás. ¿Estás meditando de día y de noche? ¿Estás cuidando de guardar? No te apartas de la derecha ni izquierda, nunca se aparta de tu boca. Ahí venimos de regreso. ¿Correcto? Esa es la respuesta de eso. Hermano, la vida cristiana es una vida de victoria. Dice la Biblia que nos lleva a Dios de victoria en Cristo Jesús. Amén, ¿hemos visto eso? Y dice claramente que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero no sentado en mi silla. Ah, bueno, pues que Dios vea la vencedora. Esfuérzate, sé valiente, cuida de guardar la palabra, no te apartes a derecha ni a izquierda de ella, nunca se aparte de tu boca, para guardar, medite en ella de día y de noche, para guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Si Josué no había tomado ese concepto en ese momento, mira, Josuecito, ni te acerques a la tierra prometida, porque no la vas a conquistar. Pero si tú obedeces esto, ¿cuántas cosas eran? Mira, yo estoy contigo como estuve con Moisés. No te dejaré, no te desampararé, nadie te podrá hacer frente. Pero siempre y cuando, amén, te esfuerces de la palabra, no se aparte de tu boca, hagas conforme a todo lo que se lee, entonces vas a ser prosperado en todas las cosas y todas las cosas te saldrán bien. No me está saliendo bien, regresamos. Estoy yo cumpliendo lo que Dios dijo. Hermano, cualquier libro que escriben sobre cómo tener éxito, cómo ser prosperado, la gente lo compra, son bestsellers. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque la gente quiere tener bendición y prosperidad. ¿Es cierto o no? Dígame a alguien, no, mire hermano, yo soy humilde, yo quiero estar de cholata toda la vida. ¿Será así la cosa? No, todos queremos bendición y prosperidad, pero el problema es que lo buscamos donde no está. Vamos a seguir con este tema. Es un tema que todavía nos da para varias cosas, pero quiero ir así, pasito a pasito, y le voy a estar repitiendo. Esfuérzate, sé valiente, cuida de guardar la palabra, no te apartes a izquierda ni a derecha de ella, no se aparte de tu boca, medita en ella de día y de noche, para que todo te salga bien y seas en todo prosperado. Vamos a seguir, vamos a orar esta mañana.